Hermanos, bienvenidos, buenos días y buenas tardes a donde quiera que estén, que el Señor los bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo. En esta serie de la esperanza estamos en nuestra lección 10. Hoy vamos a ver ya empezar a adentrarnos en sí, en lo que es la promesa del rapto, que esa es nuestra esperanza. Vamos a ver un poquito más y a medida que avanzamos en la clase vamos a ir descubriendo más acerca de esta preciosa promesa. Pero antes vamos a orar con ustedes. Aquí el grupo está reunido y hemos compartido las diferentes necesidades. El Señor las sabe, nos conoce, Él conoce sus necesidades íntimas. Y nos conoce mejor que nosotros mismos, así que vamos a pedirle que Él sea obrando en cada circunstancia, en cada situación, y que nos dé esa paz que solamente se encuentra en el Señor Jesús. Amado Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por el tiempo que nos das, la vida, Señor. Es un regalo tuyo, Señor. Gracias por la salud, Señor, que tú nos prodigas, Señor, con sus altos y bajos, Señor. Cada momento es una oportunidad de reconocer tu gracia, tu misericordia, Señor, que es nueva cada día, Señor. Gracias porque los dolores nos recuerdan que también hay momentos de no dolor, Señor. A veces cuando uno está con sus limitaciones se recuerda que a apreciar los momentos que tú nos das de esparcimiento, de salud, de bienestar. Señor, gracias porque tú eres fiel, aunque uno sea infiel, Señor, y tu fidelidad es grande, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesús, quien hace posible nuestra salvación, nuestra redención, Señor, nuestra justificación. Gracias, Señor, porque en Él tenemos esperanza de vida eterna, Señor, de vida abundante. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor, en medio de las tormentas, en medio de las pruebas, Señor, de las tribulaciones, Señor, tú estás con nosotros, no nos desamparas, no nos dejas nunca, Señor. Padre, y en esta mañana has escuchado las necesidades de tu pueblo, Señor, sean físicas, emocionales, espirituales, Señor, tantas necesidades, Señor, morales. Padre Santo, has escuchado de esta visita al médico para la cuestión de el diálisis para Ivoncita, Señor. Padre Santo, una prueba difícil, Señor, pero tu palabra dice que tú, Señor, estás con nosotros en todo momento, Señor, y que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, Señor, a los que de acuerdo a tu propósito somos llamados, Señor. Que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, Señor, y en medio de estas tormentas es cuando más sentimos tu amor, tu abrazo, Señor, tu sostén, tu amparo, tu fortaleza, Señor. Padre Santo, en medio de estas tormentas es cuando nuestros ojos se conectan contigo, Señor, y te vemos, Señor, más cerca, te sentimos más cerca, Señor. Fortalece su fe, guía a los doctores, Señor, que se haga tu voluntad, Padre Santo. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos. Tú guardas nuestra alma, Señor. Y eso es tan precioso saber que tú nos conservas para el día que tú nos vas a llamar, Señor, o cuando vengas, Señor. Tú nos estás guardando del maligno, Señor. Tú conoces nuestro corazón y sabes, Señor, lo que necesitamos para estar afinados, alineados con tu voluntad, Señor. Padre, ponemos en tus manos todas las intervenciones médicas que cada hermano que hemos escuchado o los que no hemos escuchado tendrán. Martita el día de mañana, su colonoscopía, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú obras en nuestro cuerpo también, Señor. No solamente en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo es tuyo, Señor, es tu templo, Señor, y tú nos preservas, Señor, para ese día que hermoso cuando tú vengas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Señor, pedimos por Teresa allá en México que está pasando por esta situación de familiar donde su esposo es agresivo, ha intentado quitarle la vida, Señor, y ella se tiene que separar por esta situación. Pedimos por todas las hermanas que están sufriendo abuso, Señor. Padre Santo, tu palabra dice que tú eres el esposo perfecto, Señor, el amado, el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos ama. Señor, abrázala en estos momentos, Señor, que no se sienta sola, sé su proveedor, Señor. Tú eres el amparo de las viudas, Señor, y de los huérfanos, Señor. Padre, sé con ella y con cualquier hermana que esté sufriendo esa soledad, Señor, en su matrimonio, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, llena nuestro corazón de tu palabra para no pecar contra ti, Señor, para conocerte mejor, para amarte más cada día, Señor, y estar listos para ese día cuando tú vengas por nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos que nos escuchan en diferentes lugares, Señor, gracias por ellos. Bendice su vida espiritual, ayúdanos a crecer cada día más en comunión contigo. Muévete, Espíritu Santo, habla a través de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, hermanos que nos mandaron saludos. Les recomendé que nos digan de dónde nos están escuchando. Y nuestra hermana Carmen desde Bradenton, Florida. Gracias, hermana, por sus palabras siempre de apoyo, de fortaleza. A nuestra hermana Dolly, que nos escucha desde Guayaquil, Ecuador también. Gracias por esa constancia. A Edith, que nos escucha desde Texas. Que el Señor me la bendiga siempre a ella, a su familia. Adelante con Cristo. Y a los hermanos, pues saludamos la semana pasada a nuestros hermanos que nos escuchan, nuevos hermanos en Panamá, en España, y aquí mi tía, que gracias al Señor nos escucha desde West Virginia, fielmente también. Bienvenidos todos. También mi otra tía, Chilo, que nos escucha desde el este de Los Ángeles. Aquí en California hay muchas ciudades también, o en Montebello, creo que está en el este de Los Ángeles. Pues bienvenidos todos. Gracias a Dios por la tecnología y la oportunidad de comunicarnos gratuitamente. Pues hoy vamos a ver un tema que es acerca de la esperanza. El Dios de esperanza no nos avergüenza. Eso es algo muy hermoso, que la vergüenza siempre viene por el pecado. La culpa, ese sentimiento de no pertenencia, ¿no? Ese sentimiento de aislamiento, ¿no? Eso viene por el pecado, pero el Señor en Cristo Jesús nos quita la vergüenza, ¿verdad? Nos viste. Dice el libro de Isaías que nos pone mantos de justicia, nos cubre, ¿verdad? El Señor con su justicia, con su presencia, su Espíritu Santo nos sella, nos separa para el día de la redención. Eso es lo que dice la palabra. Así que ese es el título: el Dios de esperanza no nos avergüenza. Y vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, nomás con un versículo, Efesios 1:18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto vimos la semana pasada, que el Dios de esperanza nos da entendimiento, ¿verdad? Y nos da un llamamiento. El Señor nos alumbra los ojos para entender el llamado que Él nos ha hecho en Cristo Jesús, para que sepamos cuáles también son las riquezas. Todos los hijos de Dios, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos una herencia, tenemos riquezas en gloria por Cristo Jesús. Y el Señor de esperanza quiere que sepamos cuál es esa esperanza a la que Él nos ha llamado, ¿verdad? O sea, la proyección de estar con Él para siempre, ¿no? Siempre el Señor nos recuerda: ustedes no son de este mundo, nosotros no somos de este mundo, somos ciudadanos y coherederos del Señor Jesús, del reino del Señor. Muy importante tener siempre presente esa palabra, acordarnos que el reino de Dios
allá es donde queremos estar, porque aquí en la tierra es el reino de ¿quién? Del enemigo, ¿verdad? Aquí dice el cosmos, ¿verdad? El ambiente está controlado por el Dios de este siglo, Dios con D minúscula, D chiquita. El Dios de este siglo engaña, y él dice que pone un velo en los ojos de la gente para que no vean la verdad. Están engañados, ¿verdad? Y la gente, cuando rechaza la verdad, ese velo está presente, ¿verdad? Por eso el Señor dice que Él abre nuestros ojos, quita el velo, para que podamos entender la verdad, entender que Jesús es el único Salvador, que es el reino de Jesús, en el que queremos estar, en el que al que el Señor nos ha llamado, el reino de Dios. Por eso hasta el Señor Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, ¿verdad? No nuestro reino, no el reino de nadie más, no el reino de este mundo. Hay gente que quiere el poder en este mundo, pero el Señor sí va a venir a reinar a este mundo, pero tenemos que entender que el reino de Dios es siempre constante. O sea, aunque el enemigo está teniendo un tanto de poder, digámoslo así, un tanto de control, el reino del Señor ha sido siempre constante. Primero estuvo el reino en la creación. ¿Se acuerdan con Adán y Eva? El Señor tenía comunión con ellos. Ese era el reino de Dios, cuando uno está en comunión con el Señor. Después vino el pueblo de Israel. Él quiso revelarse como el rey de ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, yo seré tu rey. Pero el pueblo de Israel rechazó el reinado de Dios, de Jehová, y escogieron reyes. Ellos dijeron: nosotros queremos ser como el mundo, queremos tener reyes como el mundo, queremos tener dioses como el mundo. Rechazaron el reinado de Dios. Después el Señor se manifiesta a la iglesia. Él dice: yo quiero ser tu rey, quiero ser tu Señor. Pero hay gente que prefiere, no quiere el señorío de Cristo, no quiere el reinado de Cristo, y dice: no, yo voy a ser el Dios, el rey de mi vida. Yo escojo en quién creo, a quién sirvo, y me sirvo a mí mismo. En realidad, tener religión es poner a alguien en lugar de Dios. Porque uno dice: yo escojo, yo creo en esto. Y rechaza en sí el reino de Dios. Y no estamos pensando en otras religiones, puede ser también el mismo cristianismo. Hay gente que dice: yo estoy bien porque hago esto, ya voy a la iglesia el domingo, ya cumplí. Eso no es el reino de Dios. O sea, se ha inventado otro Dios, otra cosa que en nuestra mente tal vez satisface a Dios, pero lo único que satisface a Dios es el reino de su Hijo en nuestra vida. Por eso esta semana precisamente escuchaba algo que me llamó mucho la atención, que Dios no va a llevar a su reino al que no quiere que Él sea su rey. Si no queremos que Dios sea nuestro rey aquí en la tierra, Dios no nos va a llevar a su reino, porque eso sería como ¿cómo se llama cuando un secuestro? Que nos llevan a la fuerza. Si yo no quiero que Dios sea mi rey aquí en la tierra, ¿para qué me va a llevar Él a su reino? Si yo no quiero que Él sea mi Señor aquí en la tierra, no me va a llevar a ser Señor mío por toda la eternidad. Y esto viene porque mucha gente dice: ok, si yo soy salvo, seré siempre salvo, haga lo que haga. Y la realidad es que hay una responsabilidad del creyente de dejar que el Señor sea el dueño de su vida. No solamente el decirlo intelectualmente: sí, yo sí creo que Jesús es Salvador, pero es tu Señor. Porque si no es tu Señor, no vas a poder apreciar su señorío por toda la eternidad. ¿Se acuerdan aún el ladrón en la cruz? Estaba a punto de morir, pero él tuvo que reconocer que Jesús era rey. Dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como rey y quería estar con él. Acuérdate de mí, yo quiero estar contigo. Y entonces califica, porque ve al Señor como Salvador y como Señor de su vida, como el Rey, el Mesías. Eso es lo que quiere decir el Cristo.
el Mesías, el Rey, el Señor, el profeta, el sacerdote, el único intercesor. Entonces, el Señor ha venido para darnos ese entendimiento, abrirnos los ojos. El mundo no ve esto y se encierra en necedad y decir, no, yo estoy bien. Yo lo que tengo es lo que tengo y aunque me digan lo que digan, yo sigo en lo que sigo. Y lamentablemente, al fin verán el error de sus decisiones, ¿verdad? Pero ya muy tarde. Pero a los que el Señor, por su misericordia, nos ha abierto los ojos, podemos entender la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, a estar en el reino de Él y las riquezas que Él está separando, que Él ha preparado en gloria como herencia para sus santos, o sea, para sus separados, para sus escogidos. Ahora, vimos la semana pasada que la esperanza de Dios en Cristo Jesús nos abre el entendimiento en estas áreas. Al llamamiento que Él nos ha hecho, nos ha llamado a ser de Él, a ser separados, a ser santos. Eso es lo que quiere decir. Separados para Él, por Él. O sea, por Él, para servirlo a Él. Nos abre el entendimiento a la salvación que Él nos ha dado en Cristo. Nos abre el entendimiento a la herencia de las riquezas en gloria. Nos abre el entendimiento a que comprendamos la supereminente grandeza de su poder. El Señor nos va a resucitar. Algo hermoso que si creemos que Él resucitó, creemos también que nos resucitará también a nosotros. O sea, por eso va unido la fe en Cristo Jesús, es creer que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justicia. Estaba escuchando esta semana pasada, fuimos a una conferencia matrimonial y escuché algo que me llamó mucho la atención. Todo pacto, ¿verdad? Se rompe en el momento que alguien muere, ¿verdad? Por ejemplo, uno no puede recibir una herencia hasta que alguien muera, ¿no? Esa es la condición. Y el Señor dijo que hizo un pacto con nosotros y Él muere, ¿verdad? Si se hubiese quedado muerto, su amor, su fidelidad, su promesa se rompe, porque el matrimonio, en el momento que alguien muere, se rompe. Pero por eso, en el momento que el Señor resucita, es una garantía de que su pacto nunca se va a romper, porque Él vive para siempre. O sea, que es una promesa de amor permanente, una promesa de amor eterna, ¿verdad? A veces cantamos esa canción o escuchamos esa canción que dice amor eterno. El amor de Dios es verdaderamente eterno. Él muere para salvarnos y resucita para estar con nosotros para siempre, para justificarnos, para sellar ese pacto de sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Haced esto todas las veces que la bebieres y comieres en memoria de mí. Y la muerte del Señor anunciáis, ¿verdad? Esta es la muerte para salvarnos y hasta que Él venga, dice, y la resurrección, porque ¿cómo va a venir si no ha resucitado? ¿Verdad? Se conecta el pacto. Entonces, para que comprendamos ese poder de Dios que es eterno, que nos garantiza que estemos con Él para siempre, también el Señor nos abre el entendimiento a esta esperanza, a que ahora tenemos paz por medio de Jesucristo. También nos abre el entendimiento a que Él nos ha reconciliado y sellado para el día de la redención. Y eso es lo que vamos a continuar con esa idea. Nos ha sellado, nos ha garantizado. También esa es una realidad. El sello, la idea de este sello. El sello que Pablo menciona él estaba pensando en el sello romano. Cuando Jesús murió, ¿se acuerdan? Pusieron la roca enfrente y seguramente le pusieron unas cuerdas de cuero, porque en la mitad ponían cera y de ahí le ponían un sello grandote, el sello del César. Nadie podía romper. El que rompía el sello tenía que morir. Entonces, Pablo está pensando en ese sello, ¿verdad? El Espíritu Santo es el sello que Dios pone en nuestra vida. Nadie puede romper eso, nadie puede quitarnos eso. El Espíritu Santo con el cual el Señor nos ha sellado para el día de la redención, estará con nosotros
hasta que el Señor nos lleve. Ya cuando estemos con el Señor, ya vamos a verlo a Él ya no necesitamos que el Espíritu nos acompañe aquí porque vamos a estar con Él allá, con el Señor para siempre. Así que hoy vamos a ver este título, El Dios de esperanza no nos avergüenza, y vamos a basarnos en un solo versículo en Filipenses. Hemos visto toda la palabra esperanza a través del Antiguo Testamento y hemos visto en todas las porciones del Nuevo Testamento. Ahorita vamos por Filipenses. En realidad hay dos versículos en Filipenses. El uno habla de Pablo que dice, tengo esperanza de mandarles me parece que es a Timoteo, que dice, tengo la esperanza de mandarlo a él, y por eso no escogimos ese versículo, solamente este que tiene referencia en cuanto al rapto, porque todo este estudio tiene que ver en cuanto a la venida de Jesús por nosotros, los que creemos en Él. Acuérdense que van a haber dos venidas, una para los que creen en Cristo Jesús, que será rápido. Los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que creemos seremos arrebatados juntamente con ellos al cielo para recibir al Señor en el aire. Esa es la primera venida que solamente es para los creyentes y es rápido, pero va a haber otra venida que se la conoce como la segunda venida, que es donde todo ojo lo verá y vendrá a juzgar a las naciones y solamente estarán en esta tierra los que hayan rechazado a Jesús. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la venida de Jesús a los creyentes. Bien, Filipenses 1, versículos 6, 9, 11, y de ahí nos vamos a leer desde el versículo 19 al 24. Filipenses 1, 6 dice, Pablo a la iglesia en Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Noten que he puesto más en negrito esa palabra, esa oración, día de Jesucristo. Es muy importante reconocer y hacer la diferenciación, hacer la diferencia. Hay el día de Jesucristo y también vamos a ver el día de Cristo, pero se diferencia del día del Señor. Son dos cosas diferentes. Dice Pablo, estoy seguro que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tengan en mente que ese día de Jesucristo es el día que el Señor viene por nosotros, el rapto. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Conocimiento, esto es como lo traduce en el inglés. En lugar de ciencia y conocimiento, dice conocimiento y juicio. Conocimiento es de lo ético y lo divino. Y juicio, en este caso, conocimiento, aquí se tradujo como ciencia y conocimiento, es percepción, no solo de los sentidos, pero del intelecto, discernimiento de asuntos morales. Dice Pablo, yo oro para que ustedes, su amor abunde tanto en conocimiento y discernimiento, que sepan lo que es ético, lo que es correcto, lo que es moral. A veces pareciera como, todo mundo sabe. Pudiéramos decir eso. ¿Por qué Pablo ora para eso? Si eso es lógico que todo mundo va a saber lo bueno y qué es lo malo, pero vivimos en tiempos donde ya anunciados proféticamente, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. La luz es tinieblas y las tinieblas son luz para el mundo, ¿verdad? O sea, no puede discernir, pero Pablo está orando para que nuestro amor crezca en conocimiento y discernimiento, en ciencia, eso quiere decir, en ciencia y conocimiento, que sepamos diferenciar. Por ejemplo, hay cuestiones que se dan en nuestro diario vivir, de decisiones. ¿Qué es correcto? ¿Glorifica esto a Dios o no? ¿O me glorifica a mí? ¿Honra esto a Dios o me honra a mí? En decisiones prácticas, a veces hay cosas más profundas. Por ejemplo, ahorita hay un gran debate en cuanto, por ejemplo, lo del aborto. A veces que somos indiferentes y decimos, bueno, ahí a cada cual que decida, no nos afecta muchas veces el sufrimiento de un ser humano que están matando, ¿verdad? Y yo lo comparo a veces no tenemos la conciencia
de lastimar a un perrito, por ejemplo, o a un gatito. Nosotros estamos invadidos de gatos en nuestra comunidad y nosotros podemos decir, la imprudencia de empezar a darle de comer a uno. Después vino otro. Ahorita tenemos 8, pero están afuera, no están adentro, son gatos callejeros, pero vienen a comer y se van. Y claro, la naturaleza sigue sucediendo, ¿verdad? Las gatitas siguen saliendo preñadas y parece que vienen más, pero comentando con mi esposo, digo, nunca se nos pasa por la mente, vamos a matar a los gatitos, ¿verdad? Vamos a ahogarlos, asfixiarlos. Sería algo horroroso que todo el mundo diría, qué criminales, ¿no? Qué corazón. No se pasa. Pero a veces cuando hablamos de un ser humano, decimos, bueno, eso, mucha gente dice, eso es decisión de cada cual. No nos escandalizamos, no nos entristecemos, no nos agobiamos por el pecado, la maldad. Y eso es falta de discernimiento, de compás moral, de juicio, ¿verdad? Y a veces tenemos oportunidades de hacer diferencia. Pero ahí entra, ¿verdad? El corazón, por eso el Señor dice aquí, tiene que irse perfeccionando nuestra relación con el Señor. No podemos quedarnos neutrales de decir, no me importa, no me afecta. Mientras no me afecte a mí, allá que el mundo se vaya al infierno. No podemos ser. El Señor ha comenzado una obra en nosotros y tiene que irla perfeccionando y la va a perfeccionar en vida y hasta el día de Jesucristo. ¿Y cómo nos perfecciona? A través de pruebas. Cuando uno es indiferente a cualquier situación del mundo, el Señor va a usar circunstancias en nuestra vida personal para enseñarnos que no seamos indiferentes a esa situación. Si somos indiferentes hacia el dolor de alguien, el Señor nos va a dejar sentir ese dolor para que nosotros sepamos lo que la persona está sintiendo y podamos sentir compasión. Porque de otra manera seríamos indiferentes, porque estamos bien. Entonces, eso lo dejo, ¿no? Puede ser en esa cuestión, puede ser en cuestión de abuso de otros, a otros, ¿verdad? Indiferencia al sufrimiento de otros. Solo el Señor sabe qué tantas cosas, pero Pablo ora para que nuestro amor abunde en ese entendimiento y discernimiento y dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Noten otra vez subrayado esa palabra, día de Cristo, día de Jesucristo y día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Las cosas que hacemos no las hacemos por nuestro propio poder, lo hacemos en el poder de Jesús, por la presencia del Espíritu Santo, que nos da ese entendimiento, esa visión, nos da ese sentir, esa empatía, nos da esa preocupación, esa compasión. Solamente viene por el Espíritu de Dios. Si fuera por nosotros fuéramos muy egoístas y solo pensáramos en nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, sí, el Señor quiere que abundemos en frutos de justicia que vienen por medio de la presencia de Jesucristo en nosotros para gloria y alabanza de Dios. Amén. No para exaltarnos nosotros, sino para exaltar al Señor. Dice el versículo 19 de Filipenses 1, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba en prisión, él estaba encadenado a 2 soldados, estaba en cadenas, él estaba en cadenas, pero miren lo que dice él. Aquí viene el punto de la esperanza, dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Ahí está la palabra, el pis, dice, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa es nuestra meta, hermanos. Magnificar, exaltar a Cristo en nuestra vida, sea por muerte o sea por vida, sea que vivamos, nuestra vida es del Señor y nuestras decisiones deben de estar
enfocadas en Él, en la gloria de Él. Si morimos, para Él morimos, ¿verdad? Así que aún en la muerte glorificamos al Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, esa esperanza que Él tenía, el Señor no me va a avergonzar, Él está en mí, Él me va a llevar con Él, porque para mí el vivir es Cristo, soy de Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne, o sea, vivir, estar vivo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros. O sea, en realidad la esperanza que Pablo tenía es la esperanza que nosotros también tenemos, que si vivimos es para glorificar al Señor, magnificar a Cristo en nuestra vida. Y si morimos, magnificamos a Cristo también en nuestra vida, porque el Señor nos va a resucitar y se va a ver su gloria. Se va a ver su poder, se va a ver su promesa, se va a ver su fidelidad, se va a ver su bondad, se va a ver su misericordia, sea cualquiera de los dos. Dice, en inglés tienen un dicho que es bonito, dice win-win, ganar, win-win situation, es una situación de ganancia, cualquiera que sea la situación. Muerte o vida, vida o muerte, en Cristo Jesús tenemos la victoria. Así que eso es lo que dice Pablo. Tengo esta esperanza que voy a magnificar a Cristo, no seré avergonzado. Y eso está muy lindo entender que en Cristo Jesús, recordemos, el pecado es el que nos avergüenza. Pero en Cristo Jesús, Él cubre nuestro pecado y nos da de su justicia. Y si vivimos en Cristo Jesús, si vivimos en esa obediencia, esa justicia, pues magnificamos al Señor en nuestra vida. Cada vez que desobedecemos, traemos vergüenza al Señor y a nosotros mismos, porque el pecado nos va a estar acusando. Por eso dice el libro de la carta a Juan, dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Señor. Venga y confiéselo, no diga, Señor, cúbreme. Quita esta vergüenza, ¿verdad? Tapa mi pecado, lléname de ti, cúbreme con tu justicia y vamos de nuevo, perfeccionando, creciendo. Esa es la palabra, madurando. La palabra perfección es sinónimo de madurez. Vamos madurando hasta el día de Jesucristo. Ese día seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Muy bien, ¿qué quiere decir todo esto? El tiempo se nos va muy rápido. Déjeme ver, sí. ¿Qué quiere decir todo esto y cómo se relaciona con la esperanza, que es el tema en el que estamos? La palabra de Dios nos dice que Dios nos va a perfeccionar, ¿verdad? Él nos está madurando. Él va a acabar la obra que empezó en nosotros. Qué bonita esa promesa, ¿no? A veces nos sentimos como que no hay progreso y a veces nuestra tendencia es enfocarnos en otros, ¿verdad? Uy, este no avanza, aquel no avanza, este está estancado, ¿verdad? Que este está retrocediendo, ¿verdad? Y la realidad es que la salvación es individual y nosotros vamos creciendo y tenemos que hacer una examinación, un examen personal, ¿no? Amo más a Dios hoy, creo más en Él hoy, confío en Él más hoy, busco de su palabra, busco de su gloria, ¿verdad? Lo magnifico con mi hablar, lo magnifico con mi pensar, con mis hábitos, ¿verdad? A veces pasamos horas haciendo cosas que no magnifican al Señor. Y no que sean malas, puede que sean buenas en un sentido, pero acordémonos que todo esto que vemos, todos los afanes, todas las cosas que tanta energía a veces nos lleva, se va a acabar. Todo se va a acabar, menos nuestra relación con Él permanecerá para siempre, ¿verdad? A veces tanta energía, a veces me da risa porque veo a las personas que van al gimnasio y qué bueno, ¿no? Que hacen ejercicio por horas y todo, ¿verdad? Pero a veces tanto sacrificio y después saliendo, vámonos a comer una hamburguesa, ¿verdad? Ya tantas horas y a veces sí nos pesa las cosas espirituales, ¿verdad? Si pusiéramos tanta energía en orar,
vamos a orar, vamos a leer la palabra, porque eso es lo que nos va a edificar y lo que va a permanecer. Pero estamos, como dicen, invirtiendo en cosas eternas, ¿verdad? Pero a veces ponemos tanto énfasis en lo terrenal que perdemos la visión. Pero el Señor nos promete, yo voy a acabar la obra. Y eso es tan hermoso saber, ok, Señor, a pesar de que a veces me desvío, a pesar de que no administro bien mi tiempo, tú vas a acabar la obra. Sea como sea, en tu poder me vas a mantener y vas a llamarme, ¿verdad? A tu presencia, ¿verdad? Él va a acabar la obra que empezó en nosotros y la terminará en el día de Jesucristo. Noten esta énfasis, día de Jesucristo. Es importante hacer una distinción para no confundir los días, pusimos entre comillas, de los que nos hablan las Escrituras. Hay muchas referencias tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento del día del Señor, el día del Señor. Quítese de nuestra mente que es el domingo. Mucha gente dice el día del Señor es el domingo. Todos los días son del Señor. ¿No se han puesto a pensar eso? A veces tenemos esa idea que el domingo es el día del Señor y como que, uy, ese día sí tenemos que obedecer al Señor, ese día sí tengo que consagrarme al Señor. Y el lunes, ese es mío, de lunes a sábado, nadie me moleste porque esos no son días del Señor. No. El día del Señor es una referencia específica a un acontecimiento que lo vamos a ver ahorita. Dice, cuando la palabra habla del día del Señor o del día de Jehová, el día grande y temible, todas esas son expresiones que se encuentran en las Escrituras. Está haciendo referencia a la segunda venida de Jesús a la tierra, el día del Señor, el día de Jehová, el día grande y temible, cuando vendrá a poner fin a toda la maldad y juzgará a las naciones. Ese es el día del Señor. Es un día espantoso, un día de juicio. No es un día agradable. El día del Señor es un día temible. Es un día, el que experimente ese día es un día de juicio. Viene el Señor y con el poder de su boca va a destruir a sus enemigos. Hay porciones bíblicas donde dice que gente se va a derretir, los ojos se les van a derretir dentro, estando parada se va a derretir. Viene a juzgar, porque toda esta gente será gente que rechazó a su Hijo. Y bueno, viene el Señor Jesús con su poder a destruir al anticristo y a todas las naciones que estén rodeando a Israel. Va a ser algo pareciera como que en nuestro entendimiento tal vez lo pudiéramos relacionar como con una bomba atómica, lo que pasa cuando Él venga, mucha gente va a morir y el Señor va a venir a juzgar. Por eso que predicamos nosotros que la gente se arrepienta y que venga Jesús, para que no pase por este tiempo de juicio que pronto viene. Ya estamos viendo, como dice, como dolores de parto, se están intensificando, las señales se están viendo, porque van a haber, dijo, muchos terremotos y guerras, rumores de guerras, pestes. Todo esto lo estamos viendo con más intensidad. Siempre han habido, pero ahora es más intenso porque el día del Señor viene, el día de Jehová, el día grande y temible, que será cuando el Señor venga a la tierra ya a reinar. Ahora, esto es cuando Él vendrá a poner fin a toda la maldad y juzgará a las naciones. No está hablando del rapto. Cuando Él viene a las nubes a recibir a su novia, a su iglesia, a sus hijos. A ese día se le añade el día de Jesucristo. No solamente es el día del Señor. Puede que diga el día del Señor Jesucristo, o el día del Señor Jesús, o el día de nuestro Señor, o el día de Cristo. ¿Ven la diferencia entre el día del Señor y el día de Cristo? El otro es el día de Jehová. Obviamente sabemos que es el mismo Señor Jesús, son uno, ¿verdad? Dios es uno en tres personas, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver algunos ejemplos para explicar esto en cuanto a la diferencia del día del Señor y el día de Jesucristo. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque el Señor nos dice que Él nos va a guardar
y va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, cuando Él venga por nosotros en el rapto. Ahora, el día del Señor, el día de Jehová. Solamente puse un versículo, hermanos, porque hay muchísimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca del día del Señor. Vamos a ver Joel 2. Dice, tocad trompeta en Sión. Noten que es en Jerusalén. Ahí va a llegar el Señor, el día de Jehová, el día del Señor. El Señor viene directo a Jerusalén. Por eso es importante Jerusalén, Israel, ¿verdad? Muchas veces como creyentes ni siquiera estamos apercibidos de la guerra espiritual que hay entre el bien y el mal por Israel, ¿verdad? Pero ahí es donde el Señor va a llegar. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Noten, el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Acuérdense que nosotros venimos con el Señor Jesús. Esa es referencia al pueblo grande y fuerte. Claro, nosotros no vamos a pelear, Él solito nomás habla y todo se consume. Delante de Él consumirá fuego, tras de Él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de Él, y detrás de Él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de Él escape. O sea, a lo que va avanzando, va quemando. A lo que viene Él, va destruyendo a sus enemigos. Ahora, su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Les suena familiar? Apocalipsis nos habla de todo esto, ¿no? De cómo va a haber conmoción en los cielos y la tierra. Cuando venga el Señor y hay oscuridad, hay fuego, es un día terrible. Dice, las estrellas retraerán su resplandor y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Ven, ese es el día del Señor, el día de Jehová, el día grande y temible de los juicios que vienen a la tierra para todos aquellos que rechazaron a su Hijo. Pero viene un tiempo de venganza. Por eso el Señor dijo, mía es la venganza. No crean que todas las injusticias que está pasando, todas las burlas, todas las persecuciones a los hijos del Señor, a sus siervos, no crean que el que pisotea la sangre de Cristo, ¿verdad? Así lo pone las Escrituras, tiene su recompensa. Y no es una buena, es un castigo, ¿verdad? Y es un castigo físico y espiritual. El Señor viene y a eso se denomina el día del Señor. El día de Jehová, el día grande y temible. Ahora, vamos a hacer el contraste al día de Jesucristo, que es al que somos llamados los creyentes, ¿verdad? El día de nuestra unión con Él, permanente y eterna, ¿verdad? O sea, es las bodas del Cordero. Primero los Corintios 1, del 1 al 9, y nuevamente hay muchos versículos, solamente he escogido estos dos para hacer el contraste, pero a medida que entremos en el estudio, avancemos y profundicemos, vamos a ir entendiendo más esta diferencia.
Primero los Corintios capítulo 1 del 1 al 9 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y también el hermano Sóstenes, están saludando ellos dos a la iglesia de Dios que está en Corinto, en esta ciudad romana. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, separados, o sea, llamados a servir a Dios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten, no solamente habla de creer en Él como Salvador, sino Señor, es mi Rey. En esta tierra, Él es el que domina mis deseos, mis pensamientos, mis ilusiones, mis metas. Él es mi Señor, porque si es mi Señor aquí, será mi Señor también allá. Amén. Bueno, dice... Y Señor, a cualquiera que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La salvación es por Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, por Él. En toda palabra y en toda ciencia, o sea, en todo conocimiento, discernimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Como que si eso fuera poco, no solamente nos da la salvación, nos da de su espíritu, pero el Señor nos da regalos espirituales para que podamos bendecir al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos por lo menos un don de parte del Espíritu Santo, de parte de Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la condenación, porque a veces hay hermanos que creen que su don es para estar achacando y aplastando a otros. No, el don es para edificar, es para bendecir al pueblo de Cristo. Dice, aquí viene el conecte, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es eso? Cuando Él venga por nosotros en el rapto, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Noten ahí, no es el día del Señor, no es el día de Jehová, ni el día de temible, sino el día de Jesucristo. El Señor nos ha salvado, es nuestro Señor, nuestro dueño, es nuestro Salvador, nos guarda irreprensibles, nos va haciendo madurar. Él nos guarda del mal. El creyente puede desviarse, pero dice el Señor, las ovejas oyen mi voz. Y aunque haya una ovejita rebelde, una ovejita media desbalagada, ¿verdad? Oye la voz del Señor y el Señor la atrae al redil. El Espíritu del Señor nos guarda del mal, el Espíritu del Señor nos ampara. Si no fuera por el Espíritu del Señor, no pudiéramos permanecer, no pudiéramos prevalecer ni salir victoriosos. Es Él en nosotros, Él es el que nos confirma hasta el fin para que seamos irreprensibles hasta el fin. En otras palabras, para que nos mantengamos dentro de su redil, ¿no? Hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por nosotros. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. El Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Así que vemos esto, por eso Pablo podía decir, tengo la esperanza de que no seré avergonzado. Noten el contraste, el que rechaza a Cristo Jesús como su único Salvador y Señor de su vida, va a ser avergonzado al final. Se va a alejar del Señor avergonzado. Pero el que tiene al Señor, el Señor le dice, le hace una advertencia para la iglesia final a la Odisea. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es una disciplina. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico.
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? Busca mi palabra, edifícate en mí, ¿verdad? Vive de acuerdo a mi voluntad. Dice, porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga, ¿verdad? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para no ser avergonzados, tenemos que vivir en el Señor, ¿verdad? Y el Señor se va a encargar de que de esa madurez llegue a su punto hasta el día que Él venga. Pero tenemos responsabilidad de administrar los regalos que Dios nos ha dado, el tiempo, la vida, el conocimiento, ¿verdad? Los dones que Él nos ha dado. Ir madurando, creciendo hasta el día del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hasta que Él venga por nosotros. Él lo va a terminar, Él va a terminar la obra y no nos vamos a alejar de Él avergonzados, que es una bendición, es un regalo, ¿verdad? Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso está en 1 de Juan capítulo 3. Pueden leer todo el capítulo, dice, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. O sea, el Señor nos ha dado esa esperanza que Él va a terminar la obra, pero es nuestra responsabilidad vivir en la purificación que el Señor nos ha dado, porque Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Si permaneciésemos en Él, no pecásemos. Esa es la garantía y ese es el poder que tenemos en nosotros. El problema es que no permanecemos en Él. Dice, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica, aquí está la palabra, el que practica el pecado es del diablo. Si es un hábito, si es una costumbre, si no hay cambio, si no hay un deseo de madurar en el Señor, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y hacernos la pregunta, ¿estamos en Cristo o somos religiosos nomás? Porque el que practica el pecado, el que vive en desobediencia, no es del Señor. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que vemos un conecte entre el trabajo de Dios en nuestra vida y nuestra responsabilidad en vida de magnificar a Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque sea como sea, lo magnifico al Señor. En mi vida lo obedezco y en mi muerte lo glorifico porque soy de Él y voy con Él. Así que hermanos, un consejo y una palabra de exhortación, de ánimo.
que eso es lo que quiere decir exhortación, ánimo, de que sí podemos con Cristo. Él nos va a guardar hasta ese día que Él venga por nosotros. Él va a terminar la obra que ha comenzado. Hasta por lo pronto seguimos madurando cada día, buscando magnificar al Señor en nuestra vida, buscando una relación íntima con Él para que Él nos guarde del mal y sea magnificado en nuestro diario vivir. Que el Señor nos ayude y esperamos al Señor en cualquier momento. Amén. Puede ser hoy, puede ser mañana, hasta que el día del Señor Jesús, que el Señor nos mantenga hasta ese día, como lo promete. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, maravilloso y perfecto. Señor, tú todo lo sabes y has escrito el fin desde el principio para que creamos que tú eres Dios. No hay nadie como tú conoces todas las cosas. Tú ya sabes, Señor, cuántos hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesús, cuánto creemos en Él, cuántos lo vemos como nuestro Rey, Señor. Señor, purifica nuestra fe. Señor, sé que pasamos por fuego para que nuestra fe sea purificada, para que solo Él sea nuestro único Dios, nuestro único Salvador. Muchas cosas tienen que quemarse en nuestra vida. Muchos ídolos tienen que caer, Señor, para que nuestros ojos estén solo en ti. Nosotros mismos a veces somos nuestros propios ídolos. Hacemos nuestra voluntad, no te consultamos, Señor, y rogamos que nos perdones por eso. Que nos ayudes, Señor, a ir madurando en esta fe, en este caminar, Señor. Que nuestra vida te magnifique, Señor. Padre, gracias porque tú nos guardas irreprensibles hasta ese día de Jesucristo, Señor. Te esperamos, Señor Jesús. Ven pronto. Atrae a los que faltan, Señor. Solo tú sabes. Ayúdanos a predicar a los que más podamos, Señor, para que se cumpla el número de los gentiles, Señor, de los creyentes. Mientras más predicamos, Señor, más atraemos ese día, Señor, y gracias por esa oportunidad. Señor, pido por mis hermanos que están escuchando. Ayúdalos en sus luchas, Señor. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a cargar nuestra cruz y seguirte, Señor, sabiendo que pronto vienes por nosotros. Gracias, Señor, por esa esperanza. Gracias, Señor, porque tú no nos avergüenzas, porque tú vas a cumplir lo que has prometido. Y es en tu nombre poderoso, Señor Jesús, que pedimos estas cosas y te damos gloria. Amén, amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos, hasta vernos pronto.